Bueno, estaba haciendo un poquito de tiempo para admitir a más puntos, porque después se me complica admitir a la gente cuando estoy haciendo una presentación. Bueno, ustedes ya saben. Y por ahí tocan timbre, como escuchan ustedes, y cuando voy a admitirlo ya no están. Ahí está. Sí, ¿me decías? Bueno, creí que me hablaban. Así que si algún compañero pide que lo admitan y escribe en el grupo, comuníquenle si es en el caso que estoy haciendo una presentación, que tengan paciencia y que insistan, porque si piden admitir, que lo admitan una sola vez y no son admitidos, tienen que volver a intentarlo. Si no, tengo problemas que se van y dicen nadie me admitió, bueno, pero tienen que tener paciencia. El que no tiene la posibilidad de ser súper puntual como ustedes, al momento de querer ingresar, tienen que tener la paciencia necesaria, ¿sí? Y a veces no sé cómo funciona esto, pero por ahí hay gente que son los primeros que piden ser admitidos, pero quedan a lo último. La verdad que desconozco cómo se maneja. Y nada, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, así que después de tantas clases como que ya tendrían que estar acostumbrados a estas cuestiones. Bueno, cuéntenme cómo anduvieron con los cálculos de límite que tenían para resolver. Habían quedado unas cuantas actividades pendientes de resolución de límite, de indeterminación de infinito sobre infinito y 0 sobre 0. Y continuidad. Fue eso lo que quedó pendiente. Y hoy vamos a ver derivadas y vemos cómo estamos con el tiempo, ecuación de la recta y L'Hopital. Los escucho ahora a ustedes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lorena? Todo bien. Yo tenía una duda, pero con los trabajos prácticos, que la última vez que lo hice, la última no supe cómo hacerla. A ver, vamos. Si me permitís, abro tu trabajo práctico. Sí, no era más el último. Creo que Dale. es 7 o 8. Espérame que entro. Trabajo práctico, límite y continuidad. Vamos a sentir. El último, el cuarto. Sí, no, pregunta 5. No, hiciste 4 intentos. Ah, sí, perdón. El cuarto intento. Espérate que pongo compartir. Pocos alumnos han hecho el trabajo práctico cuestionario. Recuerden que es autoevaluación que sirve, que suma, aporta para cuando están estudiando, no solo la ejercitación del módulo, sino los trabajos prácticos. Bueno, este es el trabajo práctico de Lorena. Ay, esperen que me voy a enchufar antes que se me termine la batería. No vaya a ser cosa que se corte la luz y después me quede sin batería. Bien, el primero pide calcular el límite. Ahí, para que vean los que no lo han hecho, tienen que resolver el límite y determinar cuál es la solución. Para resolver este límite es viable usar la propiedad que decíamos, que cuando el límite de x tendiendo a infinito es de un cociente entre polinomios de distinto grado, si son de igual grado, es el coeficiente principal del numerador dividido el coeficiente principal del denominador. Si el del numerador es de mayor grado, me va a dar infinito, y si el del denominador es de menor grado, va a ser 0. Vamos a seguir admitiendo. Bien, entonces ven que la respuesta correcta es que tiende a infinito. Acá tiene el límite de x tendiendo a infinito de un cociente entre polinomios donde el numerador es de mayor grado.
Acá tienen que resolver, si se produce una indeterminación de 0 sobre 0, salvarla. No se vale hacer tatetí porque no es la idea es que lo resuelvan y traten de encontrar cuál de estas es la respuesta correcta. Bueno. El último. Hasta ejercicio 5. Dice, dada la función f de x menos 2, si x es menor o igual a 2, 2 elevado a la x menos 1, si x es mayor a 2, menor o igual a 5, y 3 si x es mayor a 5, en x igual 2. Hay que indicar si es continua, discontinua, evitable o discontinua esencial. Bien, lo vamos a hacer, ya que estamos, lo vamos a resolver. ¿Sí? Esperen que está lenta mi computadora. Ahí está. Vamos a copiar. Y lo vamos a resolver. Bien, las condiciones para que una función sea continua eran 3. Que exista la imagen, que exista el límite y que la imagen y el límite sean iguales. ¿Sí? De la función en ese valor que me está pidiendo. Acá nos están pidiendo cuando x es igual a 2. O sea, el análisis que tengo que hacer es para x igual 2. Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a hallar la imagen de 2. O sea, f de 2. F de 2. La imagen de 2, ¿dónde calculo la imagen de 2? En el primer subdominio con la ley de formación x menos 2, en el segundo o en el tercero. Hola, hola. Si yo tengo una función partida como esta y me piden la imagen de 2, ¿cuál de las 3 reglas de formación o ley de formación utilizo para calcular la imagen de 2? ¿Por qué la primera, Emiliano? ¿Cómo? ¿Por qué decís que es la primera? No puede haber 2 posibilidades, porque la imagen tiene que ser única. Claro, exactamente. Incluye al 2. En la primera ley de formación, 2 está incluido. Dice, si x es menor o igual a 2. Entonces, esa es la ley de formación que tengo que utilizar. La ley de formación que está en segundo lugar es para los valores que son mayores a 2, pero menores o iguales a 5. Entonces, esa ley de formación no voy a utilizar para calcular la imagen. Así que uso la ley de formación x menos 2. X menos 2. Entonces la imagen de 2 va a ser 2, reemplazo en el lugar de la x, pongo el 2, 2 menos 2, 0. F de 2 es 0. La segunda condición es que exista el límite. Entonces voy a tener que calcular el límite de x tendiendo a ese valor donde me están pidiendo que analice de f de x. Pero en una función partida, para analizar el límite, yo voy a tener que hacer el límite de f de x, cuando x se acerca a 2 por izquierda, o sea, los límites laterales, ¿no? Cuando me acerco a 2 por la izquierda, y el límite de f de x, bueno, sepan disculpar mi escritura, cuando x tiende a 2 por la derecha.
de f de x, ¿no? Entonces, para calcular el límite de f de x cuando x tiende a 2 por izquierda, es ¿qué valores toma la función cuando x se acerca a 2 por la izquierda? Por la izquierda sería por el lado de los mayores o de los menores. Entonces voy a tener que usar la ley de formación que está asignada para los menores, que es la primera. Si x es menor o igual a 2. Así que uso x menos 2. X menos 2, o sea, 2 menos 2, 0. El límite de f de x cuando x tiende a 2 por izquierda es 0. Ahora veamos qué pasa por derecha. Si me acerco a 2 por la derecha, me acerco por el lado de los mayores. Y los mayores están acá. Acá, perdón. Ahí. X mayor a 2. Entonces voy a tener que usar esta ley de formación. 2 elevado a la x menos 1. Entonces, 2 elevado a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, y 2 elevado a la 1 es 2. ¿Qué pasa con los límites laterales? ¿Son iguales? No, sería discontinua. Ojo ahí. Ojo ahí. Acá estamos analizando si los límites laterales son iguales. Son distintos, entonces el límite no existe. Ojo porque algunos se quedan con analizar los límites y nada más para decidir si la función es continua o discontinua. No, mal. Primero calculo la imagen, luego calculo el límite. Si es una función partida tendré que buscar los límites laterales a ver si coinciden. Con los límites laterales lo que puedo decir es si la función, si el límite existe o no existe. Punto. Ahora sí, voy al tercer paso o a la tercera condición y comparo imagen y límite. F de 2, ¿cómo es respecto del límite cuando x tiende a 2? De f de x, ¿no? ¿Son iguales o son distintos el límite y la imagen? La imagen me dio 0 y el límite me dio que no existe. Entonces, la imagen y el límite son distintos. Ahora sí, como la imagen y el límite son distintos, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo decir? Que f de x es, ahora sí, Lorena, discontinua, ¿dónde? En el valor de x que analizamos. Es discontinua en x igual 2. Pero como dije que es discontinua, voy a tener que clasificar esa discontinuidad. ¿Qué clase de discontinuidad hay en x igual 2? ¿Es discontinua esencial o evitable? Cuando la función es discontinua, para clasificar la discontinuidad, si existe el límite, la función es discontinua evitable, y si no existe el límite, la función es discontinua esencial. ¿Ah? Entonces, f de x es discontinua esencial. Y vos, Lore, habías puesto discontinua evitable. ¿Sí? Y acá en x igual 2 es discontinua esencial. Acá tenés la respuesta. ¿Se entiende por qué es discontinua esencial? Sí, profe, entendí, gracias. ¿Está? ¿Algún otro que haya estado con alguna cuestión parecida? El que no estuvo haciendo ejercicios de discontinuidad, les aviso que va a ser uno de los ejercicios que van a aparecer en el segundo parcial. Discontinuidad es un punto importante. Si ustedes tienen que analizar una función como esta en un valor en particular y solo le calculan la imagen o solo le calculan el límite, está mal. Directamente ni siquiera está incompleto, está mal.
con el límite solamente no puedo asegurar que la función sea... a ver, si el límite no existe, es una condición que no cumple, seguro que va a ser discontinua, ¿sí? Pero también tengo que saber cuál es la imagen del valor de X donde estoy analizando. Entonces, el que solo calcula el límite, yo se lo voy a poner directamente mal. Tiene que analizar las tres condiciones. Que exista la imagen, para saber si la imagen existe, no queda otra que calcularla. Que exista el límite, si es una función partida tengo que buscar los límites laterales. Si los límites laterales coinciden, el límite existe. Si no coinciden, como en este caso, el límite no existe. Y el tercer paso es comparar el límite y la imagen. Y recién ahí, cuando comparo la imagen y el límite, es donde puedo asegurar que la función es continua o discontinua. Y puedo clasificar, si es discontinua, la puedo clasificar en evitable o esencial. Así que no va a haber incompleto acá, directamente va a haber mal. No respetan las condiciones que tiene que cumplir, entonces va mal. Bien. ¿Alguna otra consulta, Lorena? De paso, ¿compartís con los compañeros alguna cuestión del trabajo práctico? Creo que no, por ahora, creo que no. ¿No? Bueno, este ejercicio del 4 está muy interesante, porque les da el gráfico y les piden que calculen los límites, algunos límites específicos. Por ejemplo, en el primer ítem les pide el límite de f de x cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Acá está menos 2, a menos 2 por la izquierda se acerca por el lado de los menores. Cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, la función tiende a tomar valores infinitamente altos, hacia el más infinito, ¿no? Por la izquierda. En el B les pide el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha. Recuerden que en el primer parcial hubo un gráfico, puede que en el segundo parcial también haya un gráfico, donde les pidan calcular límites o analizar la continuidad. El límite de x tendiendo a 1 por la izquierda, me acerco a 1 por la izquierda. La función tiende a tomar valores muy cercanos a 2. Entonces, ven que ahí Lorena puso 2 y está bien. Y el límite de f de x cuando x tiende a menos 1, acá no me pide ni por derecha ni por izquierda. El límite de f de x cuando x tiende a menos 1. Entonces tengo que fijarme qué sucede por izquierda y por derecha con menos 1. Entonces, si la función, si x se acerca a menos 1 por la izquierda, la función viene por acá, bajando, bajando, y se acerca a tomar valores muy cercanos a 1. Por la derecha, me acerco a menos 1 por la derecha, cuando x se acerca a menos 1 por la derecha, la función tiende a tomar también valores muy cercanos a 1. Como por izquierda tiende a 1 y por derecha tiende a 1, el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 es 1. Profe, en mi trabajo práctico también había que analizar un gráfico y a mí me salió mal. Quería saber si podía ¿Quién verlo. me habla? Sharon Castro. ¿Qué busco, Sharon? Bien, vamos a trabajo práctico. Ah, no cambié la letra del apellido, sí. Castro, Sharon Castro. Sharon, tenés 2 intentos, ¿en el primero o el segundo? ¿No te acordás? Ahí está. En ese. Sí.
vamos a página siguiente. ¿Cómo cambio de página? No lo sé. Bueno. Vale. Aquí. Hoy tenemos el gráfico, no sé si lo ven. Ahí sí. Ahí está. Bien. Nos pide el límite de f de x cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0. No me está diciendo ni por izquierda ni por derecha. Entonces no me está hablando de un límite lateral. Como me pide cuando x tiende a 0, y acá tengo el 0, cuando x es 0, miren lo que pasa. Tengo que analizarlo por derecha y por izquierda. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x, que no sé qué función es, pero tengo el gráfico. Como tengo el gráfico, lo tendré que hacer con el gráfico. Pero como es una función partida, voy a analizar, por un lado, el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda, pero también voy a tener que analizar el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Ay, esperen que puse mal este f de x acá. El límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Si los límites son iguales, entonces va a existir el límite, y si son distintos, no va a existir. El más o el menos arriba y a la izquierda me está diciendo, este más me dice por la derecha, este menos me dice por la izquierda. ¿Sí? No es el signo del número. Entonces, si yo analizo qué pasa con la función cuando x tiende a tomar valores muy cercanos a 0. Me acerco al 0, me acerco al 0, valores de x. La función toma este dibujito, ¿ven? Estos son los valores de las imágenes, de estos muy cercanos al 0. Cuando me acerco a 0, la función tiende a tomar estos valores. Por la izquierda, por el lado de los menores, 3. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda es 3. ¿Qué pasa por la derecha? Bueno, por la derecha, me acerco a 0 por la derecha, por el lado de los mayores, la función, las imágenes vienen por acá. Estos son los valores de las imágenes. ¿Ven? Se acerca a 2. Por la derecha, tiende a 2 la función. Si por la izquierda se acerca a 3 y por la derecha se acerca a 2, ¿qué pasa con el límite de f de x cuando x tiende a 0? No existe. ¿Sí? ¿Ves, Sharon? Vos pusiste 3, pero vos estabas analizando solamente por izquierda en ese caso. Claro, sí, sí. ¿Ves que dice el límite de f de x cuando x tiende a 0? No es un límite lateral. ¿Sí? Entonces tenía que analizar a ambos lados. En el B pasa algo parecido. Vamos a borrar. Ay, qué tonto, hubiese dejado solo el valor. En el B me está pidiendo el límite de f de x cuando x tiende a 4. Cuando x tiende a 4. O sea que voy a tener que analizar qué pasa con f de x cuando x toma valores muy cercanos a 4. Seguimos borrando. Ahora hago el mismo análisis, pero para 4. Me acerco a 4 por la izquierda. Este menos que está ahí arriba me está diciendo por la izquierda.
A4 por la izquierda sería por acá. Ahí me estoy acercando a 4 por la izquierda. ¿Cuáles son las imágenes de estos valores de x? Este pedacito de la función. ¿Y qué valor tiende a tomar la función a medida que x está más cerquita de 4? Y se va para el infinito, porque evidentemente ahí tengo una asíntota, ¿ven? Que se acerca pero no lo toca. Entonces, cuando se acerca a 4 por la izquierda, tiende infinito. Tiende infinito. Ahora voy a hacer lo mismo, pero por la derecha. El límite de f de x cuando x tiende a 4, pero por la derecha. Cuando me acerco a 4 por la derecha, la función tiende a tomar estos valores. ¿Sí? También es una asíntota, pero por la derecha tiende al menos infinito. Si por la izquierda tiende a más infinito y por la derecha tiende a menos infinito, entonces el límite no existe. No existe. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. A ver si aparece la respuesta ahí. Bueno, pone infinito. Recuerden que decir que tiende infinito es decir que no existe. ¿Y qué pusiste vos, Vale? Pusiste más infinito. ¿Sí? Bueno, estaba mal, pero no tan mal. Esperen que me fui de... Acá estoy. Y el límite de f de x cuando x tiende a menos 1, y voy a tener que hacer lo mismo, hacer el mismo análisis, pero cuando x tiende a menos 1. Analizo por izquierda y por derecha, y si tiende a tomar los mismos valores, entonces, cuando x tiende a menos 1. Cuando x tiende a menos 1, cuando x tiende a menos 1. Primero lo hacemos por la izquierda, es indistinto hacerlo primero por la izquierda o por la derecha. Lo importante es que hagan los dos. Bueno, por la izquierda, me acerco menos 1 por la izquierda. La función es esta curva. ¿A cuánto se acerca? ¿Qué valor tiende a tomar? 2 por la izquierda. Por la derecha, si me acerco a menos 1 por la derecha, la función tiende a tomar valores muy cercanos a 2 también. Entonces, como por izquierda y por derecha la función tiende a tomar valores cercanos a 2, entonces el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 es 2. Porque tanto por derecha como por izquierda, ambos límites laterales tienden al mismo valor. Entonces el límite existe. ¿Sí? Ese es el análisis que hay que hacer. Ojo que tiene una cara de examen este ejercicio. Buah. ¿Algún otro que quiera que revisemos? O ustedes, chicas, que revisamos, seguimos si quieren. ¿Ven? Acá hay otro. El que no ha recorrido, no ha husmeado en el trabajo práctico de límite y continuidad, yo les diría que no dejen de revisar, de intentar resolver los ejercicios de límite y continuidad. Ojo con los que son con el gráfico. Igual acá, muy bien Sharon, la nota, pero me encanta que donde no pudieron hacer lo que les dio mal, que la duda surja. Porque si yo quería entender cómo, a mí me parece que esto no puede ser, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Sí? Ahora, si nunca hago ningún ejercicio, nunca va a surgir una duda. De eso se trata, y no pueden dejarlo para último momento, porque hoy ya arrancamos con derivadas, después vamos a tener ecuación de la recta tangente,
L'Hôpital, y después vamos a tener análisis de función. No vamos a volver a esta parte, ¿sí? Así que, última clase, la clase de repaso, por lo general, no hay tiempo como para preguntar mucho de todo. Hay tiempo como para preguntar alguna cosa de cada tema, porque realmente son muchos los temas que entran en el segundo parcial. ¿Alguna otra consulta de los trabajos prácticos o del módulo o de lo que sea? Yo quería saber si en el recuperatorio, porque yo tengo un 4, pero estaba pensando por ahí en tratar de subir la nota, si en el recuperatorio va a ser igual los temas que en el examen, o si va a ser como en el final que entran otras cosas. No, a ver, los recuperatorios, entran los mismos temas. Lo que pasa es que, a ver, ustedes tuvieron 2 temas, por ahí alguna cuestión que no le tocó a tu tema y le tocó al otro tema. Y por ahí en el recuperatorio te toca, o no. O sea, los temas son los que vimos en la primera parte. No podemos tomar nada que no haya entrado en la primera parte. Para el recuperatorio para el primer parcial, ¿se entiende? Todos los temas que entraron para el primer parcial, los mismos temas van a entrar para su recuperatorio. Y no va a ser más fácil el recuperatorio. ¿Por qué? Porque también, como vos bien decís, tenés un 4 que querés recuperar, y bueno, para poder reemplazar ese 4 por otra nota más alta, realmente tiene que tener el mismo grado de dificultad el recuperatorio, ¿sí? O sea que es como dar otra vez el primer parcial. No es que, bueno, ahora van a ser menos temas, porque, bueno, total es un recuperatorio. No. Claro, porque en sí en los temas habíamos visto, por ejemplo, funciones partidas, y en el parcial no vimos funciones partidas. Puede aparecer funciones partidas en el recuperatorio, por puede supuesto. estar, ok. Sí. No, preguntaba porque como los temas en ninguno de los dos estaba, esa duda tenía. Bueno, pero yo les expliqué, es imposible hacer un examen donde entren absolutamente todos los temas, porque si no mato a todo el mundo, ¿no? Si así, siendo que no entraron absolutamente todos los temas por una cuestión de tiempo, de espacio, les costó, si agregábamos otro punto más, imagínense que cada uno hubiese tenido un punto de trigonometría de triángulos rectángulos y otro punto de triángulo no rectángulo, y además hubiesen tenido todas las funciones, y además hubiesen tenido función partida. Es un examen infinito, no termina nunca ese examen. Entonces, más o menos uno combina, a un tema le toma una cosa, al otro no. Justo funciones partidas fue una función que no entró en ninguno de los temas. Ojo, puede entrar en el parcial, en el recuperatorio, perdón. Y recuerden que la nota del recuperatorio reemplaza la nota del parcial. Si Sharon o Lorena, no sé cuál de las dos me habló, tiene un 4 y en el recuperatorio se saca un 3, perdió el 4, porque la nota del recuperatorio va a reemplazar y va a quedar desaprobado. Ahora, si en el recuperatorio se saca un 7, un 8, un 9, un 10, esa nota va a reemplazar el 4, que calculo que esa es la idea, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esas especulaciones. Igual todavía queda el segundo parcial. En el segundo parcial te sacas un 10, te promediaría 7. Entonces no necesitarías arriesgarte a recuperar ese 4. Ahora, si en el segundo parcial te sacas un 7 o un 8 o un 6 y tu idea es promocionar, y bueno, la decisión está en tus manos. Si vos te querés arriesgar, es tu decisión, sabiendo las condiciones que las venimos. Hablo en plural porque somos las 3 profesoras. Esas condiciones que venimos aclarando de entrada. La nota del recuperatorio reemplaza la del parcial, para bien y para mal también. Bien. Ninguna consulta de cálculo de límite, de indeterminación de 0 sobre 0, de indeterminación de infinito sobre infinito. ¿No? De ninguno de los tantos ejercicios que hay en la página 39, que hay en la página, que voy a ver dónde está. Acá tengo todos estos ejercicios de la página 39.
Pero también aparecen una serie de ejercicios en la página 40 y acá donde dice repaso de la unidad número 3, página 44. Bien, acá hay un montón de límites que había que resolver. Y después tienen análisis de continuidad. Si no hay consulta, yo paso a derivadas. Están dejando para último momento la práctica, el estudio y van a tener inconvenientes. Bueno, como para seguir aclarando, porque vivo aclarando cuestiones, yo ya puse un cartel en el aula, espero que lo hayan visto. Voy a poner a modo alumno para que lo vean. Todo lo que yo voy a mostrar lo tienen que estar viendo ustedes. El que no entra a LEVEA, no le va a llegar una paloma mensajera contándole, ¿eh? Tiene que ser una inquietud de ustedes todas las semanas entrar a LEVEA. Acá está el cronograma. Hoy estamos en la clase 20, hoy es 20 de mayo. Derivadas es el tema que nos toca. Nos queda la clase que viene. La clase del 27 y la clase del 3, nosotros le vamos a tener que juntar todo en una sola, porque el 10 de junio es nuestro parcial, no es nuestra clase de repaso. ¿Por qué? Porque el 17 es feriado. Acá está en la lista de feriados, 17 feriados. Y yo puse un cartel donde todo el mundo lo pueda ver, que dice, atención, comisión 310, segundo parcial, viernes 10 de junio. ¿Quiénes son los de la comisión 310? La gente que cursa los viernes a la 1 de la tarde, o sea, ustedes. Ustedes tienen una semana menos, igual no se aflijan, porque la gente de los miércoles ya tuvo una clase menos el miércoles, que en realidad di media clase, y la semana que viene, miércoles 25 de mayo, es otra clase menos. Entonces, están de desventaja porque la gente pierde clases. Y la de los lunes ni les cuento todas las clases que pierden. Así que, en el cronograma donde aparecen nuestras fechas, a nosotros se nos corre toda una semana. El 10 de junio es el segundo parcial, acá, esta semana. Entonces la clase de repaso va a ser la clase del 3 de junio. O sea que nosotros, entre la clase de hoy y la semana que viene, tenemos que terminar de ver todo. Derivada, recta tangente, regla del L'Hopital y análisis de función. Así que si no hay ninguna consulta, vamos a pasar a el inicio de derivadas. Todo lo que ven aquí, por si alguno nunca entró al aula, error grande que está cometiendo, tiene toda esta lista es de videos tutoriales. Todo acá tienen, bueno, análisis y continuidad, análisis de continuidad, análisis de la continuidad de una función, uso de la tabla de derivadas, propiedad de la derivada, más derivadas, cadena de la regla de la cadena, aplicación del L'Hopital, ejercicios resueltos del límite aplicando L'Hopital, procedimiento de recta a la tangente, ejercicios resueltos de recta a la tangente, análisis de función, análisis de... Todo esto es todo lo que nos espera, lo que nos queda por delante. Entonces, no solo se conformen con la de la clase, hay que hacer los ejercicios del módulo, los cuestionarios y ver los videos, que atiende tema por tema. Y no me vengan después con que, pero ningún video tutorial había un ejercicio como el que usted tomó en el parcial. Seguro que el ejercicio que aparezca en el parcial no va a haber uno como ese, porque no vamos a poner en el módulo o en un video un ejercicio del parcial, pero los contenidos, los conceptos que hay que utilizar son los mismos, ¿sí? Por allá, en la clase de devolución del primer parcial, alguien dijo, yo vi los videos, pero no había ejercicios como estos. ¿Sí? Por eso tienen que ponerse a estudiar y consultar.
Después va a ser tarde y los voy a mandar a llorar al campito o a la plaza de la UPE o a la capilla, si quieren. Sí, te escucho. N de la que, buenísimo, esto es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, que hagan consultas. M de la 39, me voy a la 39. Acá está la página, no, esta es 36, 39. Acá está. M de mamá, ¿cierto? Ay, esperen que me fui para otro lado. Acá estoy. Ahí tenemos el ejercicio. Bien, ahí me pide el límite de x cuadrado menos 4x más 2 dividido x cuadrado más 2x menos 3 cuando x tiende a menos 2. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando tenemos que resolver un límite? Reemplazar el valor de x, ¿no? El valor al que tiende x, reemplazar en la función. Entonces, este valor al que tiende x, que es menos 2, lo voy a poner en cada una de las x. Así que va a ser menos 2 entre paréntesis al cuadrado. Siempre lo calculo el límite, hago la cuentita, porque si no me da 0 sobre 0 y no me da infinito sobre infinito, entonces menos 4 por menos 2 más 2 dividido menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 3. Resuelvo y me queda menos 2 al cuadrado 4, menos 4 por menos 2 más 8, sí, de que tener, muy bien, más 2. Dividido, menos 2 al cuadrado 4, más 2 por menos 2 menos 4, menos 3. Cuatro más 8, 12, más 2, 14. 4 menos 4, 0, menos 3, menos 3. Listo, resuelto el límite. Como no da indeterminación de 0 sobre 0, se terminó, ahí está el resultado del límite. Si hubiese dado indeterminación de 0 sobre 0, ahí sí voy a tener que salvar la indeterminación. Pero en este caso ahí el límite ya está resuelto. ¿Cuál era la duda? ¿Que no daba 0 sobre 0? A ver el que escribe. ¿Quién es el que escribe? Tengo 500 ventanas abiertas. De mamas. Ay, no sé qué quieren decir con de mamas. M de mamás, sí. Pero Mauro, tenés que prestar atención cómo haces las cuentas, ¿eh? Pero fíjate que, ¿por qué te da cualquier cosa? Es menos 2, el límite es de x tendiendo a menos 2. Entonces es menos 2 que vas a poner en cada lugar donde está la x.
Y las cuentas hay que hacerlas bien. Por Dios, ya equivocarse en una cuenta como esta ya están para no recursar matemática 1, para volver a la primaria más o menos, si no hacen esta cuenta. Por favor, si tienen problemas con estos cálculos, usen la calculadora. En la calculadora, estoy mirando para los costados porque voy a buscar mi calculadora. Usen los paréntesis cuando el valor de X es negativo, para no equivocarme. Si no usan la calculadora, y en ese momento dicen, no, lo voy a hacer con la calculadora. Y este dedo, el dueño de este dedo, presiona mal las teclas o, no sé, por una cuestión de nervio, lo que fuera, queda mal la cuenta, el ejercicio está mal. Miren qué simple que era. Imagínense que en el parcial aparece un límite como este, que solo da menos 14 tercios. Y ustedes se enrollan haciendo vaya a saber qué cosa. Y era solo eso. Por eso, siempre que tengan que calcular un límite, justamente, primero lo calculan, reemplazan el valor de X, hacen la cuenta. Si da un número real como acá, listo, ya está el límite. Si da 0 sobre 0, entonces tengo que salvar la indeterminación. Si da un número dividido 0, tiende a infinito. Si da 0 dividido un número, es 0. En el único caso que hay que factorizar para simplificar, bla, 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 todo eso, es cuando me da una indeterminación de 0 sobre 0. Si no, no hay más nada que hacer que la cuenta. ¿Algún otro? El H. Esperen que yo entro y salgo porque tengo 500 cosas abiertas acá. El H. Ay, me pica la nariz. Me voy a pelear con alguien. Espero que no sea con ustedes. Bueno, el H tiene una función trigonométrica con las que no trabajamos. Entonces el H no entra. Yo marqué algunos que no entran. Que es, a ver si me escribe así. Yo marqué este no. Este tampoco. Ojo con este. Ahí voy a borrar. Ojo con este que no va a entrar en el parcial, pero sí entra en el final. Límites de esta clase entran en el final. Final. Cuando es de un número de X tendiendo a un valor, cuando es de X tendiendo a infinito, se divide todo por el mayor exponente o se aplica al L'Hopital, que ya lo vamos a ver. Entonces, el D también es para final, no entra en el parcial, es para final. ¿Dónde tenemos otro más? No, no tenemos ninguno más, porque este es de X tendiendo a infinito. Esos dos entran para el final. Y estas que tienen funciones trigonométricas en un límite, nada, ni siquiera para el final. A ver, ¿lo canjeamos por otro? ¿El J podrá ser, profe? ¿Cómo no? Eso yo quiero, que ustedes me pidan. Profe, yo tengo una duda si nomás no que hago un ejercicio. Ya me estoy logrando poner al día con límites, pero no recuerdo cómo se siguen los pasos cuando me da 0 arriba y un número abajo. ¿Y probaste poner en la calculadora 0 dividido un número? Claro, pongo el número final y ahí se terminó, ¿no? 0 dividido cualquier número es 0. Entonces ese límite te da 0. Listo, ya está, no tenés más nada que hacer. Listo. Y si te da un número cualquiera dividido 0, tiende a infinito. No, ahí sí, eso lo Perfecto. Entonces, son 3 las posibilidades. Que te dé 0, primero, que te dé un número cualquiera como el de recién, 14 dividido menos 3. Es una fracción, listo. Ese es el resultado del límite que acabamos de resolver. ¿Qué otra posibilidad existe? Que te dé 0 dividido un número, y 0 dividido cualquier número es 0. Que te dé un número cualquiera dividido 0, tiende a infinito, y que te dé 0 sobre 0. Y en el caso que te dé 0 sobre 0, tendrás que salvar la indeterminación, factorizando ambos polinomios, simplificando, y luego calculás el límite a la expresión que quedó sin simplificar. Y si es de el límite de X tendiendo a infinito,
¿qué posibilidades hay? Que te dé un número cualquiera dividido infinito, tiende a 0. Infinito dividido en número cualquiera, tiende a infinito. Infinito sobre infinito, salvo la indeterminación. ¿Sí? Esas son todas las posibilidades. Gracias. Bien. Perdóname, ¿quién me habían pedido el J, profe. El J. Vamos con el J. J. Bien. Acá ya tenemos otra clase de límite porque es de X teniendo infinito, ¿no? Sí, de todas formas. Más se me complica. Y sin embargo, es más fácil. Tranquila con esto, no se asusten con el infinito. Como cualquier límite, primero tenemos que hacer la cuentita, aunque sepamos que nos va a dar infinito sobre infinito. 5 por infinito al cuadrado, más 3 por infinito. Me sale linda la letra, pero tengo que escribir muy despacio y vamos a tardar 25 horas. Entonces me queda infinito al cuadrado es infinito, por 5 infinito, más 3 por infinito que es infinito. Infinito menos 2 sigue siendo infinito. Entonces en el numerador me queda infinito. En el denominador, infinito a la 5. Infinito a la 5 es infinito. Más 2 por infinito que es infinito. Entonces me queda infinito más infinito, infinito, más 1 infinito. Parece tonto, pero hay que hacerlo, ¿eh? Entonces me queda infinito sobre infinito. Cuando al resolver un límite me queda una indeterminación de infinito sobre infinito, tengo que salvar la indeterminación. Indeterminación. Si ustedes me dejan esto hasta acá, no hay nada resuelto. 0. Así, 0 les pongo. Entonces, plantean otra vez el límite de x tendiendo a infinito ahora mire, en la función x a la mayor potencia que aparece, ¿sería a la cuánto? A la 5 ahí abajo. Ahí está. ¿Sí? Entonces voy a dividir a todos los términos, tanto del numerador como del denominador, los voy a dividir por x a la quinta. Entonces me va a quedar 5x cuadrado. 5x cuadrado. Dividido x a la quinta. Más 3x dividido x a la quinta. Bueno, eso es un 5 feito, qué sé yo. Menos 2 dividido x a la quinta. A todos los términos del numerador los dividí por x a la quinta. Ahora voy al denominador y hago lo mismo. A todos los términos del denominador los divido por x a la quinta. Entonces tengo x a la quinta dividido x a la quinta. Más 2x dividido x a la quinta. Más 1 dividido x a la quinta. Y ahora voy a simplificar lo que se pueda simplificar. En el primer término del numerador tengo x cuadrada dividido x a la quinta. ¿Cómo se simplifican? Se restan los exponentes, ¿sí? Pero siempre hago el exponente mayor menos el exponente menor, ¿sí? X quinta dividido x cuadrado, o sea, 5 menos 3, 5 menos 2, 3. Me queda x a la 3.
¿Dónde va a quedar esa x a la 3? Donde esté la x con el mayor exponente. Entonces, esta x se va a simplificar y este 5 me va a quedar a la 3. ¿Sí? Acá lo mismo. X y x a la quinta. ¿Los puedo simplificar? Sí. Esta x tiene exponente 1, la del numerador. Dividido x a la quinta. Resto los exponentes. 5 menos 1, 4. La x con el menor exponente se cancela. Y donde tengo el mayor exponente me va a quedar a la 4. Esto un 4 es. En el tercer término no tengo nada para simplificar. Me paso al denominador. Esta x quinta se simplifica con esta x quinta. Pero cuando yo simplifico todo, queda un 1. No queda 0, queda 1. Acá tenemos x dividido x a la quinta. Restamos los exponentes y me va a quedar x a la cuarta. Pero lo dejo donde está el mayor exponente. Acá. A la cuarta. En el último no se puede simplificar nada. O sea que ahora voy a tener que armar nuevamente el límite con lo que quedó sin simplificar. El límite de x tendiendo a infinito acá me quedó 5 dividido x a la 3. 5 dividido x a la 3. Más 3 dividido x a la 4. Menos 2 dividido x a la quinta. Estoy dando clase. En el denominador, ¿qué quedó sin simplificar? En el primer término se simplificó todo y quedó un 1. En el segundo término, 2 dividido x a la cuarta. Y en el último término, 1 dividido x a la quinta. Hasta ahí se entendió, dividimos todos los términos por x al mayor exponente y simplificamos. ¿Hasta ahí? Sí, profe, perfecto. Bien. Ahora tenemos que resolver el límite. Para resolver el límite, donde están las x, voy a tener que poner infinito. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, reemplazando el infinito en esta x, me va a quedar 5 dividido infinito al cubo, pero infinito al cubo es infinito, más 3 dividido infinito a la cuarta es infinito, menos 2 dividido infinito a la quinta, que es infinito. En el denominador, 1 más 2 dividido infinito a la cuarta, que es infinito, más 1 dividido infinito a la quinta, que es infinito. ¿Ah? Ahora, vamos a resolver estas divisiones. 5 dividido infinito, cualquier número dividido infinito tiende a 0. 3 dividido infinito, entonces, tiende a 0. 2 dividido infinito también tiende a 0. En el denominador tenemos 2 dividido infinito tiende a 0. 1 dividido infinito tiende a 0. Cuestión que nos queda. 0 más 0 menos 0. 0. Dividido. 1 más 0 más 0. 1. 0 dividido 1, 0 dividido cualquier número es 0.
el límite de x tendiendo a infinito, cuando tengo la división de dos polinomios, y el polinomio de denominadores de mayor grado me da 0. Y acá el procedimiento hay que hacerlo aunque nos acordemos de esto. Pero por lo menos ya nos estamos acordando de cuánto nos tiene que dar. Y pasito a pasito lo hice, lento, lento, para que vayan entendiendo. No puede ser que todavía tengan dificultades para las simplificaciones, porque yo entiendo que el problema de la gran mayoría es que cuando dividen por x al mayor exponente, dicen, ay, ¿cómo simplifico? Ojo con eso, tiene que estar hecha la simplificación. Hablen, pregunten. Profe, yo en este había puesto -2 sobre 1. Porque infinito menos 2 es infinito, yo pensé que era -2. ¿Y a dónde tenés -2? Arriba de todo. Ah, bueno, pero vos imaginate un número infinitamente grande. Trillones, le sacás 2, ¿cuánto es? Y sigue siendo infinito. Claro, no lo pensé así. Sí. Está el procedimiento, aunque después cuando vean L'Hopital me van a decir, va a haber límites donde la consigna va a pedir que apliquen L'Hopital. Ya van a ver después de qué se trata L'Hopital. Y va a haber límites que en la consigna no va a pedir L'Hopital. Entonces, en el caso de x tendiendo a infinito, esta es la primera opción que tienen para resolver un límite de infinito sobre infinito, este procedimiento, dividiendo a todos por el mayor exponente. La otra opción es aplicar L'Hopital, que ya lo vamos a ver, pero para eso primero tenemos que ver derivadas. Bien, que no sé qué hora es porque acá no me figura la hora en ningún lado. 2 y 6. Perfecto. Si no hay ninguna consulta, pasamos a derivadas, que es nuestro siguiente tema. Bueno, no, vamos a las derivadas entonces. Esperen que me salgo de acá. Ven que aquí después, bueno, acá aparecen las explicaciones. Acá asíntota vertical, asíntota oblicua es otro tema que va a aparecer en el final. Acá tenemos continuidad, muchos ejercicios resueltos tienen en el módulo, en los videos, y acá aparecen las derivadas. Bien, existen dos formas de derivar una función. Una es, por definición, que sería lo que ven acá, que se resuelve aplicando un límite, ¿sí? Y otra forma de derivar una función es por tabla. Y como bien lo dice el nombre, derivada por tabla, se utiliza una tabla de derivadas que es como una tabla de multiplicar. Sería algo parecido. Lo único que las tablas de multiplicar nosotros tenemos que memorizarlas, o como mucho usamos la calculadora, pero la tabla de derivadas, para matemática 1 recién iniciaditos, vale que tengan la tabla de derivadas en la mano, ¿sí? Entonces, ¿cómo se deriva una función por tabla? La derivada de una función por tabla es, ven que tienen esta tabla que son dos columnas. En la columna que está a la izquierda tienen f de x, serían las funciones. Estas serían las funciones que van a aparecer para derivar. O sea, si f de x es una constante, si f de x es x, si f de x es una constante por x, si f de x es x elevado a un exponente, lo voy a poner más grandecito, ahí está. Si f de x es x elevado a un exponente, si f de x es c a la x, bueno, si la función que tengo que derivar encaja en una de estas, a la derecha me dice cómo tengo que derivarla. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice para explicar derivadas por tabla fue justamente armarme GeoGebra, donde voy a explicar cómo se deriva una función usando tabla. Se utilizan las reglas de derivación. Las reglas de derivación justamente son esas que vimos a la derecha de cada función.
¿Qué dice la regla de derivación? Dice, si f de x es igual a k, la derivada de f de x, la de f', esta comilla significa f'. Cuando uno dice f' es la derivada primera, porque uno puede derivar una primera vez y después puede derivar una segunda y una tercera y una cuarta. Hay funciones que admiten muchas derivadas, ¿sí? Nosotros vemos la derivada primera. Bien, si la función es una constante es un número cualquiera. Si la función es f de x igual a 2, f de x igual a 1/2, f de x igual a raíz cuadrada de 7, f de x es igual a menos 9, f de x un número. Si f de x es una función constante, recuerden que las funciones constantes son rectas horizontales que cortan al eje Y nada más. Bueno, si es esa clase de función, f' de x, o sea, su derivada primera, es 0. Esa es la primera regla de derivación. La segunda regla de derivación dice que si f de x es x, solita la x, su derivada primera es 1. La tercera regla de derivación dice que si f de x es k por x, o sea, una constante por x, su derivada primera va a ser solo esa constante. Si f de x es x elevado a la n, o sea, una potencia, si la función es una potencia, la derivada primera va a ser, vamos a poner el exponente multiplicando, y luego la x elevada a un exponente menos. O sea, al exponente le restamos 1 y con ese exponente va a quedar la x. Si f de x es e a la x, es una función que al derivarla queda idéntica. La derivada de f de x e a la x es e a la x. La derivada primera de f de x es e a la x. Ahora, si la función es un número cualquiera elevado a la x, entonces la derivada primera va a ser ese número, ese mismo número elevado a la x, por el logaritmo natural del número que aparecía elevado a la x. Y si f de x es raíz cuadrada de x, su derivada primera es 1 sobre 2 sobre raíz, 1 sobre 2 por raíz de x. Si f de x es seno de x, su derivada primera es coseno de x. Si f de x es coseno, su derivada primera es menos seno. Si f de x es tangente de x, su derivada primera es 1 sobre coseno cuadrado. Todas estas funciones que ustedes ven acá son las que aparecen en la tabla. Y todas las formas de derivarlas son las que aparecen en la tabla. Entonces ustedes van a tener que derivar una función y van a buscar en la tabla en cuál de las funciones encaja la que tengo que derivar. Miro a la derecha y me va a decir qué regla de derivación tengo que utilizar. Y así tenemos f de x logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Vamos con ejemplos a ver de la función que me aparezca, cómo hago para derivarla. Si yo tengo f de x igual a 4, y me dicen hallar la derivada primera de f de x. Este f de x igual a 4, ¿en cuál de todas se encaja? En la primera, porque 4 es un número cualquiera, es una constante. F de x igual 4 es una función constante. Entonces, es esa la regla de derivación que voy a usar. ¿Y qué me dice? Que la derivada primera de esa función va a ser 0. Entonces, la derivada primera de f de x igual 4 es f' de x igual 0. Cualquiera sea la constante que aparezca, su derivada va a ser 0. ¿Sí? La función es solo un número. ¿Sí? F'. F', ¿por qué? Sí. Esperame.
supongan que dice hallar no sé por qué no lo escribí, ¿no? Con el teclado. Hallar f' de x. Me está pidiendo la derivada primera. ¿Sí? Y si tiene 2 comillas, me pide la derivada segunda. Y si tiene 3 comillas, me pide la derivada tercera. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Por eso, no es un tilde, es una comilla. Una comilla sola indica f'. F', la derivada primera. ¿Sí? Me voy de nuevo acá. Entonces, la regla de derivación que utilizo cuando la función es una constante es la primera regla de derivación. Ahora, acá tengo f de x igual menos 5 medios por x. ¿Me va a servir esta regla de derivación? No. No, porque esta regla de derivación es solamente cuando la función es una constante, únicamente una constante que no tiene x. Entonces, ¿cuál es la regla de derivación que me sirve para derivar esta función? Esta, que dice, si f de x es una constante por x, su derivada primera es la constante. O sea que, ¿cuál va a ser la derivada primera de menos 5 medios por x? Exactamente. ¿Sí? Entonces, siempre que tenga un número por x y lo tengo que derivar, su derivada va a ser solo el número que está multiplicando a la x. F de x igual x a la cuarta. ¿Me sirve esta regla de derivación? No, porque fíjense que primero que la x está elevada a la 1, digamos, no está, y tengo un número multiplicando, entonces esta no me sirve. La regla de derivación para una potencia es f de x, x a la n. ¿No? Si la función tiene x elevado a un exponente, donde el exponente en este caso es 4, la derivada primera va a ser bajo el exponente, multiplicando, y la x queda elevado a un exponente menos. Entonces acá, para la derivada primera, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a bajar el 4 multiplicando y le resto 1 al exponente. Entonces el exponente de la x me quedaría la 3. ¿Sí? La derivada primera de f' de x va a ser 4 por x elevado a la 4 menos 1. O sea, 4 por x elevado a la 3. Siempre que aparezca una potencia voy a tener que usar esta regla de derivación. Acá f de x igual 2 elevado a la x. ¿Me sirve esta regla de derivación? No, profe, tenemos que usar la de abajo. No, porque ahora no es x elevado a un número, es un número elevado a la x. Es distinta, ¿no? ¿Y cuál sería entonces? ¿E a la x o a la x? E es un número irracional como pi, ¿sí? Es 2,78 y pico. Solo para e a la x uso esta, que la derivada primera es la misma e a la x. Entonces, acá voy a usar esta. A es un número cualquiera, elevado a la x. Ese número que está elevado a la x es el 2. ¿No? Entonces, la derivada primera voy a volver a escribir el número elevado a la x por el logaritmo natural del número que está elevado a la x. O sea, acá y acá voy a poner el 2. Así que me va a quedar la derivada primera de f de x es 2 elevado a la x por logaritmo natural de 2. ¿Ven cómo identificando cuál es la regla de derivación? La misma regla de derivación me está diciendo cómo armo mi derivada. Ah, acá apareció esta. F de x igual
Raíz cúbica de x al cuadrado. Pregunto, ¿me servirá esta regla de derivación? Y en principio y en final dirías que no. Porque no ¿Por tiene qué? el profe, es el cubo, ¿no? La que aparece acá arriba es Claro. f de x raíz cúbica y esta es raíz cuadrada. Esta regla de derivación es únicamente raíz cuadrada. No me sirve para otra, ¿eh? Para raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, la raíz que sea, que no sea raíz cuadrada, ya esta regla de derivación no me sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a aplicar propiedades de las potencias como para llegar a una expresión de esta función que me sirva para encontrar qué regla de derivación voy a usar. ¿Sí? Ay, esperen que no era esta la que quería, era esta la que sigue. Ahí está. Esta es una propiedad de las potencias. Propiedad de las potencias, que dice que si yo tengo la raíz enésima de x elevado a la a, siempre que tengo una raíz, voy a poder expresar esa raíz como una potencia de exponente fraccionario. ¿Dónde? La base de la potencia va a ser el que está dentro de la raíz, ¿sí? Y en el exponente voy a poner una fracción, cuyo numerador es el exponente y el denominador es el índice de la raíz. ¿Ven? Raíz enésima de x elevado a la a es x elevado a una fracción que armo con el exponente lo pongo en el numerador y el índice de la raíz lo pongo en el denominador. Más clarito que con la manito que aparece acá. Entonces, ahora tendríamos que a esta expresión que me aparece acá, aplicando la propiedad de las raíces, o de las potencias, mejor dicho, expresarla como x elevado a una fracción. La fracción, ¿cómo la voy a armar? Va a ser x elevado a la... ¿Este 2 dónde lo pongo? Exactamente, el 2 lo pongo en el numerador y el 3 lo pongo en el denominador. No hice nada más que aplicar una propiedad de las potencias que me permite esa raíz cúbica expresarla como potencia de exponente fraccionario, ¿sí? ¿Para qué? Para ahora sí ver si a esta expresión, que es equivalente a la que tenía arriba, si a esta expresión le encuentro una regla de derivación. ¿Hay alguna regla de derivación que encaje a esta función? ¿Por qué a la x? Si es x es x elevado a un exponente, no un número elevado a la x, ¿eh? Entonces es esta la regla de derivación que voy a usar. La derivada primera, ¿cómo la voy a armar? Voy a bajar el exponente multiplicando, que en este caso el exponente es 2/3, por x elevado a un exponente menos, o sea, x elevado a la 2/3 menos 1. La derivada primera, entonces bajo el 2/3 multiplicando y la x va a quedar elevado a la 2/3 menos 1, pero este 2/3 menos 1 lo tengo que resolver. 2/3 menos 1 es menos 1/3. Entonces la derivada primera de esta función es 2/3 por x a la menos 1/3. ¿Pude derivar la función? Sí, pero antes tuve que aplicar las propiedades de las potencias que me permitió, mejor dicho, encontrar una expresión de esa misma función, pero una expresión que aparece en la regla, en las tablas de la derivada, ¿sí? X elevado a una potencia. Anteriormente tenía la raíz
cúbica, y la raíz cúbica no aparece en la tabla de derivadas. Solo aparece raíz cuadrada y no me sirve esa regla de derivación para una raíz cúbica. Bien. Sigamos entonces. F de x 1 sobre x al cubo. ¿Qué inconveniente tendría con esta función de 1 sobre x al cubo? ¿Qué problema tenemos con x cubo acá? A ver, ¿y si fuera f de x, x al cubo? Si fuera f de x, x al cubo, ¿cómo harían esta? Aplican la regla de derivación de x a la n, ¿no? Que dice que tengo que bajar el exponente multiplicando y al exponente le resto 1. Hago acá n menos 1. ¿Sí? Entonces, Profe, disculpe que la moleste. Tengo una pregunta. ¿La tabla esa la vamos a poder usar en el parcial? Ah, sí, muchas sí. gracias. Igual de tanto usarla a la tabla, uno Claro. algunas las funciones... Sí, la vamos a terminar aprendiendo de memoria. No les digo todas, pero las más comunes, como esta de x a la n, uno la va aprendiendo. Claro. Entonces acá bajaría el 3 multiplicando y le resto 1 al exponente, entonces me queda la 2. Este está fácil, pero ¿cuál es la diferencia con esta? ¿Qué pasa con el x a la 3? Está dividiendo. ¿Qué hago acá? Bueno, hay otra propiedad de las potencias que dice que x a la menos a es igual a 1 dividido x a la a. Uno cuando utiliza las propiedades, las puede utilizar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Esto es, cuando tengo que resolver una potencia de exponente negativo, invierto la base de la potencia y el exponente pasa a ser positivo. Pero también lo puedo ver al revés. ¿Qué pasa si tengo 1 dividido x elevado a un exponente? Puedo poner esa x elevado al exponente, lo puedo poner arriba en el numerador, pero le cambio el signo al exponente. ¿Ven? Entonces, ¿qué podría hacer yo con esta x al cubo que aparece aquí en el denominador? La puedo poner en el numerador, pero ¿qué le hago al exponente? Le cambio el signo. Lo resta. Claro, le cambio el signo. Entonces me queda, esta expresión es igual a esta. Decir f de x 1 sobre x cubo es lo mismo que decir f de x a la menos 3. ¿Sí? Utilicé esta propiedad para transformar esa expresión. ¿Y cuál es la finalidad de subir esa x al cubo multiplicando y le cambio el exponente? Que ahora encaja para usar esta regla de derivación. El exponente es menos 3. Voy a bajar el menos 3 multiplicando y a la x le resto 1 su exponente. ¿Ven? Entonces la derivada primera, bajo el menos 3 multiplicando y la x queda elevado a la menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1 es menos 4. Entonces la derivada primera es menos 3x elevado a la menos 4. Estas reglas, estas propiedades de las potencias, estas dos que dejo acá arriba, son muy útiles, no solo para las derivadas, después para las integrales también. En su momento fue para los logaritmos que las necesitamos. Bueno, para las derivadas y para las integrales también son muy útiles porque hay funciones que no aparecen en la tabla de derivadas, pero tengo propiedades que me van a ayudar a transformar la expresión de forma que encuentre
una regla de derivación justamente para derivar la función. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. ¿Bien? Bueno, entonces, si vamos un cachito al módulo, van a ver que tiene la tabla de derivadas con todas las posibles f de x y cómo derivar a cada una de esas funciones, ¿sí? Pero a la derecha tiene propiedades de las derivadas. Esto de las propiedades de las derivadas dice que, ven que acá tiene una comita, la derivada primera de la suma de dos funciones, o sea, si ustedes tienen una función que está compuesta por sumas, ¿cómo van a derivar? Derivan término a término, y si es resta, también. Entonces, siempre que una función esté compuesta por sumas y restas, van a ir derivando término a término, ¿sí? Y si una función está compuesta de una multiplicación, ven que ahí dice f de x por g de x, la derivada de una multiplicación va a ser la derivada de la primera función por la segunda función que está multiplicando sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Y si ustedes tienen que derivar una función que está compuesta por una división, van a ser la derivada de la función que está en el numerador por la función que está en el denominador sin derivar, menos la función que está en el numerador sin derivar por la derivada de la función que está en el denominador, dividido la función que está en el denominador al cuadrado. Y si tienen que derivar una función que tiene un paréntesis y adentro otra, que sería el caso de f de g de x, la derivada primera va a ser la derivada de la función que está más afuera con la función que está dentro, que va a seguir dentro del paréntesis, por la derivada de la función que está dentro del paréntesis. Y esta es la que se llama la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan que derivar una función, van a usar la tabla de derivadas, pero si aparece una suma de funciones, usan la regla de la función, la propiedad de la suma, perdón. Y si aparece una resta de funciones, usan la propiedad de la resta. Y si aparece una multiplicación, la propiedad de la multiplicación. Y si es una división, la propiedad de la división. Y si es una función adentro de otra función, o sea, una función compuesta por otra función, usan la regla de la cadena. Y esto lo van a tener en la tabla de derivadas. No necesitarían memorizarse las propiedades de la derivada. Sí tienen que saber que cuando aparece una suma debo aplicar la propiedad de la suma, y si aparece una multiplicación, la propiedad de la multiplicación, y todas las propiedades que tienen ahí a la derecha. Entonces, cuando vamos al módulo, no, perdón, y me aparece, dice, derivar la siguiente función. Ven que en la primera función, ustedes van a decir, sí, pero toda esta función tan larga no aparece en la tabla de derivadas. No, pero yo tengo una resta y después tengo una suma y después tengo otra suma. Tengo 4 términos, ¿sí? Son sumas y restas. ¿Qué tengo que hacer para derivar estas funciones? Voy a tener que aplicar la propiedad de la suma y la resta. ¿Qué dice? Que la derivada de esta función va a ser la derivada de la primera función. Si yo a 6x al cubo la quiero derivar, siempre que tengan un número multiplicando adelante, el número queda multiplicando. Y ahora voy a derivar x al cubo. ¿Cómo derivo x al cubo? Con x a la n. Con la regla de derivación de x a la n. ¿Cómo derivo x a la n? Dice que x a la n voy a hacer n por x a la n menos 1.
Entonces, acá voy a bajar el 3 multiplicando y a la x le resto 1 al exponente. 3 menos 1, 2. Me queda x a la 2. Pero 6 por 3 es 18. 18x al cuadrado. Pero esta es la derivada del primer término, de 6x cubo. Entonces, lo pongo en el primer término. 18x al cuadrado. Menos. Y ahora derivo el segundo término. ¿Y cómo derivo el segundo término? 5x al cuadrado. El 5 está multiplicando, lo dejo multiplicando. Por derivo x al cuadrado, también encaja en x a la n. Bajo el 2 multiplicando y le resto 1 al exponente. Me queda 2 menos 1, 1. O sea, no necesito poner el 1, el exponente 1 porque se sobreentiende. 5 por 10, 5 por 2, 10x a la 1. Pero esa es la derivada del segundo término. Va a ir en segundo lugar. Más la derivada de x. ¿Cómo derivo x? La derivada de x, ¿cuánto es? Está en la tabla de derivadas. Era 1. Es 1. Era 1. Tienen que tener la regla de derivadas a la mano, la tabla de derivadas a la mano. La derivada de x es 1. Más la derivada de 9. ¿La derivada de 9 cuánto va a ser? 0. 0. ¿Tiene sentido poner más 0? No. Entonces, f' de x es 18x cuadrada menos 10x más 1. Y ahí ya tengo la función derivada. ¿Sí? Como es una función compuesta por sumas y restas, derivé término a término. ¿Se va entendiendo? Miren la ¿Profe, puede dejar la foto atrás un segundo así la copio? Sí, pero ahí vuelvo, ahí vuelvo. Quería copiar esta. Acá tengo esta función. Dentro del paréntesis sí hay sumas y restas, pero dice x cuadrado, ¿y qué va entre la x cuadrado y el paréntesis? Una multiplicación. Exactamente. Un por que no está, pero ya tienen que saber que sí está. ¿Qué opciones tengo acá? Una sería usar la regla de la multiplicación, pero en este caso podemos resolver esa multiplicación aplicando propiedad distributiva. ¿No? Entonces tendríamos f de x. Primero resuelvo esa multiplicación que se puede resolver. X cuadrado por 3x cuarta. 3 ¿qué? X cuadrado por x cuarta, se suman los exponentes y me queda x sexta. X cuadrado por menos 7x más por menos menos. La x cuadrado tiene un 1 adelante, 1 por 7 es 7. X al cuadrado por x a la 1, que esa tiene exponente 1, sería x a la 3. Y x al cuadrado por 2 más 2x al cuadrado. Esa multiplicación la resolví. Y ahora sí puedo derivar término a término, porque ahora sí tengo sumas y restas. Entonces, la derivada primera va a ser, el 3 está multiplicando, lo dejo adelante multiplicando. Bajo el 6 y le resto 1 al exponente de la x. Entonces me va a quedar a la quinta. Menos 7 por, ese 7 que está multiplicando lo dejo. Menos 7 por x al cubo bajo el 3 multiplicando y le resto 1 al exponente. Entonces me va a quedar a la 2.
más 2 por, bajo el 2 multiplicando, y le resto 1 al exponente, o sea que me va a quedar a la 1. Otro pasito más y resuelvo las multiplicaciones. Tres por 6, 18, x a la quinta. Menos 7 por 3, menos 21, x al cuadrado. Más 2 por 2, 4x. ¿Profe? Sí. Entonces ahí termina. Ya está. Acá. Claro, Acá. termina ahí, no hay que resolver más nada. Una vez que se ¿Qué harías vos? propiedades. ¿Qué te parece que podrías hacer? No podés sumar o restar las x quintas con las x cuadradas con las x, no. Son todos términos que al tener la x elevado a distintos exponentes no son términos semejantes. Solo puedo sumar o restar términos que sean semejantes. O sea que podría haber ejemplos donde se pueda seguir. ¿O no? No sé si me estoy confundiendo. Si vos tenés términos, si a vos en la función te aparecen términos semejantes y tenés que sumarlos o restarlos según lo que corresponda. ¿Sí? Ahora, si me hubiesen pedido la derivada segunda, f' de x es la derivada primera. ¿Qué pasa si me piden la derivada segunda? Si la consigna hubiese sido, o por alguna cuestión yo necesito hallar f segunda. ¿Cómo hago para hallar f segunda? Derivo f primera. O sea, sigo derivando. Es en el único momento que tenés que seguir derivando. Si vos ya obtuviste f' y te están pidiendo f segunda, entonces ahora te toca derivar nuevamente para llegar a f segunda. Entonces, si yo derivo esta función, vamos a correr, ahí tengo f primera. F' es de primera, ¿eh? Entonces, f segunda. ¿De dónde sale f segunda? Y f segunda es la derivada de f primera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar esta. Solo en el caso que me pidan f segunda o que necesite f segunda para el análisis de la función, en alguna cuestión de la función. Entonces, tengo el 18, que está multiplicando, lo dejo multiplicando, bajo el 5, le resto 1 al exponente, me queda x a la cuarta. Menos 21, que está multiplicando en el segundo término, bajo el 2 multiplicando, y le resto 1 al exponente, entonces me va a quedar x a la 1. Más, la derivada de 4x es 4. Entonces, ¿por qué sigo acá? Y porque ahora me quedó por resolver esas multiplicaciones. Simplemente por eso. Ahora, si ustedes iban resolviendo las multiplicaciones, buenísimo. Acá me quedó hacer 18 por 5. 18 por 5, 90. 90 x a la 3. X a la 4, perdón. Y acá tengo que resolver menos 21 por 2. Menos 42 x más 4. Y esta es la derivada segunda. Esta. Profe, ¿el más 4 no sería 0? Pero de acá a acá no derivé yo, ¿eh? De acá, de esta a esta, resolví 18 por 5 y 21 por 2. No es que volví a derivar. Lo mismo que acá, mirá. De esta a esta. Sí, se hizo el
4 por 1 que 3 es... por 6, 18, menos 7 por 3, menos 21, y más 2 por 2, más 4. Sí, ya entendí. Gracias. ¿Está? Pregunten, por favor, porque yo hay cosas que para mí son obvias, pero bueno, ustedes son los que me tienen que decir, ay, no entendí que soy profesora. Traduzca. Sí, bueno, vamos con alguna otra, a ver. Bueno, en la C lo mismo. Tienen sumas, separan término a término, y separan por términos y van derivando término a término. Lo mismo en la D, lo mismo en la E, lo mismo en la F, lo mismo en la G, no lo mismo en la H. En la H ya no, porque ahí tenemos una cuestión que resolver primero. ¿Sí? ¿Qué hora es? Y 44. Bueno, a ver, ¿qué harían con la H? Porque así como está... Uy, ¿en dónde se me fue? Así como está no se puede derivar. Ah, acá está. Ahí. Así no puedo derivar. ¿Por qué? Porque en el denominador tengo x por raíz cuadrada de x. ¿Y cómo derivo eso? ¿Puedo resolver x por raíz cuadrada de x? Antes de derivar, ¿podré resolver ese x por raíz cuadrada de x? Silencio. Ahí tengo. Creeríamos que sí. Raíz cuadrada de x. ¿Es x a la cuánto? A la 2. No, la x está elevado a la 1 acá adentro. Y el índice de la raíz es 2. Si la pasamos a potencia de exponente fraccionario, me queda x elevado a una fracción donde el exponente lo pongo en el numerador y el índice lo pongo en el denominador. Raíz cuadrada es lo mismo que a la 1/2. Entonces me queda, en el lugar de esta raíz cuadrada de x, pongo x a la 1/2. 1/2 positivo, ¿no? A la 1/2. ¿Puedo resolver esta multiplicación de x por x a la 1/2? ¿Cómo se resuelve esa multiplicación? X por x a la 1/2. ¿Cómo resolvimos la propiedad distributiva acá cuando hacíamos x cuadrado por x cuarta, x cuadrado por x a la 1? ¿Qué pasa con las x cuando están multiplicando? Se suman sus exponentes, exactamente. ¿Y qué exponente tiene la x acá, esta x? Un 1. Un 1. Entonces, x a la 1 por x a la 1/2 va a ser x a la 1 más 1/2. Sumo los exponentes. ¿Cuánto es 1 más 1/2? 1/2. 1 más 1/2 es 1/2. ¿Y cuánto es en fracción 1 entero y medio? Son 3 medios. 1 entero son 2 medios. 2 medios más 1/2, 3 medios. Háganlo con la calculadora, por favor. Lo necesitan como una fracción, no como un número mixto. ¿Sí? Bien, entonces en la función tengo 1 sobre x a la 3 medios. ¿Voy a poder derivar esta función con la x dividiendo? ¿Cómo hago para a esa x que está en el denominador subirla al numerador? ¿Qué debo hacer con su exponente? No, el 1 lo dejamos donde está. El número que está en el numerador lo dejamos ahí. Lo que hacemos sí es a la x le cambiamos el signo a su exponente. Entonces me va a quedar a la menos 3 medios. O sea que f de x es x. El 1 multiplicando no tendría sentido ponerlo, ¿no?
es x a la menos 3 medios. Pero hasta ahí lo único que hice fue expresarlo en potencia de exponente fraccionario. Ahora la derivo. La derivada primera de f de x. ¿Qué regla de derivación voy a usar? La regla de derivación de x a la n, que dice que la derivada es n por x a la n menos 1. Entonces, bajo el menos 3 medios multiplicando por x a la menos 3 medios menos 1. Menos 3 medios menos 1 es menos 5 medios. ¿Sí? Y si quiero poner esa x con exponente positivo, bueno, la paso al denominador, pero con que llegue a eso ya está bien. Ven que en los primeros pasos, acá y acá, lo único que hice fue tratar de trabajar con la expresión de forma tal que la pueda expresar de una forma que me aparezca en la tabla de derivadas, porque si no, ¿cómo hago para derivar esta función donde tengo x por raíz cuadrada de x en el denominador? Así como está, en el módulo no hay ninguna regla de derivación que me permita derivarla. Pero, aplicando propiedades de las potencias, yo llego a que 1 sobre x por raíz cuadrada de x es x a la menos 3 medios. Y recién ahí la derivo. Recién cuando tengo que f de x es x a la menos 3 medios, la derivo usando la regla de derivación de x a la n. Profe, disculpe, ¿de dónde salió menos quinto medio? Porque ahí me perdí. Cuando vos usás esta regla de derivación, ¿qué haces? Bajás el exponente multiplicando. Bueno, bajé el exponente multiplicando, ¿no? ¿No sería 4, profe? ¿4 qué? 4 menos 4 medios. Y se le resta 1 al x. No, me va a bajar todo feo. A ver, hagámoslo acá en un costadito. Lo voy a hacer con rojo. La derivada primera f' de x bajo el exponente multiplicando. ¿Quién es el exponente? Menos 3 medios. ¿Sí? Por al exponente de la x, que es menos 3 medios, le tengo que restar 1. ¿Y cuánto es menos 3 medios menos 1? ¿Menos 4 medios? ¿No sabe restar fracciones? Agarre la calculadora y pregúntele a la calculadora, ¿cuánto es menos 3 medios menos 1? Menos 3 medios, lo voy a hacer yo. Menos 3 medios menos 1. Ahí dice menos 3 medios. ¿Qué dice? Les da un número mixto, ponen y fracción. Denominador menos común, 5 a la 2. etcétera, etcétera. Menos 5 medios. De ahí salió. Bueno, sí. De esta resta salió este exponente que puse ahí. ¿Sí? Porque cuando derivamos una potencia, al exponente lo ponemos multiplicando, que está acá, por x elevado a el exponente que tenía menos 1. El exponente que tenía era menos 3 medios. Le resté 1 y me dio menos 5 medios. Ojo con esas cuentas que la arruina todo, ¿eh? Si no saben sumar, que no creo que no sepan sumar y restar fracciones, sino que se equivocan mucho en esas cuentitas, usen la calculadora. Si la calculadora les da un número mixto,
No sé si alcanzan a ver el display. A ver si ven. Sí, se ve. ¿Se ve? Esperen que quiero ver qué ven. Ven que ahí, eso que ven ahí es un número mixto. Ven que dice, menos 5, esa L chiquita es la raya de fracción. Menos 5, no, perdón, menos 2, un medio. Menos 2 enteros, un medio. Eso es un número mixto. Para pasarlo a fracción, porque no me sirve como número mixto, pongo Shift, miren que yo no me... Ahí está. Shift, la tecla de fracción. La tecla de fracción. ¿Sí? Menos 5 medios. ¿Está? Bueno, todas estas cuestiones, fíjense, acá me piden la F. ¿La F de dónde? Tobías. Porque no te estaba leyendo. No, profe, eso es... pasa que un compañero dijo... Ah, que tuvo perdón, una no, pérdida. No. estoy leyendo algo viejo. Está bien, no hay problema. Sí, mira, ni mire la hora que era en esa. Bueno, era otra cosa, perfecto. Bueno, vamos a tener que trabajar mucho con estas cuestiones. Ahora les voy a dar un pequeño receso y les voy a encargar algún ejercicio. A ver, hagan. Lo voy a copiar de paso. El D... Vamos a copiarlo. El D y el D y el G. Ahí los dejo preparaditos para hacerlo. Usan la tabla de derivadas y siempre que necesiten utilizar la propiedad de alguna potencia, la utilizan. ¿Sí? Bueno, ¿qué hora es? 14:55. ¿Alguna pregunta antes de hacer el receso? Bueno. En el módulo, en la página 46. Exactamente, mira, ahí la estoy mostrando. En la página 46. Después me tengo que acordar porque se lo prometí a la otra comisión también. Después le subo un archivo con una tabla como más amplia, que se vea mejor, con las propiedades, así la pueden imprimir a esa solita y tenerla en el examen. En el examen solo pueden tener la tabla de derivadas. La calculadora, lápiz, lapicera, y alguien que me quiera, y goma, corrector, nada más, no celular, no PC, ¿quién se va a llevar la PC? Nada más, como siempre. Por eso, hagan los ejercicios de derivada con la tabla de derivada. A ver, nadie se torture tratando de aprendérsela de memoria. Como bien dijo el compañero, de tanto usarla, hay algunas que las van a aprender, como la de x a la n, bajo el exponente multiplicando y al exponente le resto 1. Listo, ya me la sé. La derivada de un número solito es 0, ya me lo sé. ¿Sí? Pero ahora la tienen que tener a mano. Estamos, ¿cuántos minutos? ¿15, 20? No se desconecten así les pongo el presente. No estoy viendo si escriben, ¿eh? A ver, vamos a ver qué escriben. Porque me escriben y yo no leo. 13 y 20, profe. Y 20, bueno, 13-20 nos encontramos con esos dos ejercicios, lo que más puedan resolver. Entonces así van a aparecer las preguntas. ¿Cómo era? ¿Cómo lo hice? No, lo hice mal, se tenía que hacer. Es la única forma, ¿sí? Bueno.
apago mi cámara, no me desconecto, apago mi cámara.